Después de regresar del funeral de mi esposo, escuché a mi nuera susurrar: «Ella es la siguiente». Esas palabras me golpearon como agua helada en las venas. Me quedé allí, paralizada en mi propio pasillo, preguntándome si acababa de escuchar mi propia sentencia de muerte. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Elena y tengo 75 años. Vivo en una casa de 3 pisos en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, que Roberto y yo compramos en 1978, cuando el barrio era un poco peligroso, y éramos lo suficientemente jóvenes para creer que podíamos arreglarlo todo. La luz de la mañana aún se filtra a través de las mismas cortinas de encaje que colgué hace 42 años, creando sombras delicadas sobre los pisos de talavera que Roberto pulió con sus propias manos. Cada mañana me despierto a las 6:30 en punto. Los viejos hábitos nunca mueren, supongo. Roberto solía decir que era más confiable que el reloj de bolsillo de su abuelo. Preparaba café de Veracruz en la misma cafetera de barro azul que recibimos como regalo de bodas, y el aroma intenso se mezclaba con el rastro persistente de su colonia, Eau Sauvage. Incluso ahora, 6 meses después de su funeral, todavía puedo percibir rastros de ella en su sillón favorito. Pero esa mañana después del funeral fue diferente. La casa se sentía más fría de alguna manera. Los crujidos y suspiros familiares de nuestra vieja casa sonaban como susurros de advertencia. Déjenme llevarlos al principio de esta pesadilla, porque mi historia no comenzó con las palabras crueles de Margarita en el pasillo. Comenzó hace 43 años cuando sostuve a mi hijo David en mis brazos por primera vez y le prometí que lo amaría incondicionalmente para siempre. Esa promesa volvería para atormentarme de formas que nunca imaginé. David fue mi bebé milagro. Roberto y yo habíamos intentado durante años tener hijos. Habíamos pasado por tratamientos de fertilidad, abortos desgarradores y noches sin dormir preguntándonos si alguna vez seríamos padres. Cuando David finalmente llegó, llorando y colorado y absolutamente perfecto, pensé que mi corazón podría explotar de alegría. Recuerdo sus primeros pasos en esta misma sala, justo al lado de la chimenea donde Roberto se sentaba a leer El Universal cada domingo por la mañana. Recuerdo su primer día de escuela, cómo lloró y se aferró a mi rebozo, y cómo me quedé en la ventana de la cocina viéndolo caminar por la calle hasta que desapareció en la esquina. Recuerdo enseñándole a andar en bicicleta en el Parque México, corriendo detrás de él con mi mano en su espalda, prometiéndole que no lo soltaría aunque ya lo había hecho. David creció para ser todo lo que Roberto y yo habíamos esperado. Era inteligente, graduándose de la UNAM con un título en Administración de Empresas. Era ambicioso, consiguiendo trabajo en una prestigiosa firma de inversiones en Santa Fe recién egresado. Era guapo, con la mandíbula fuerte de Roberto y mis ojos verdes. Cuando trajo a Margarita a casa por primera vez hace 8 años, estaba emocionada. Margarita parecía perfecta para David. Era hermosa, con cabello rubio sedoso, y el tipo de sonrisa que podía iluminar una habitación. Trabajaba en mercadotecnia para una firma boutique en la Roma Norte, y hablaba con pasión sobre sus sueños de abrir su propia agencia algún día. Se reía de los chistes terribles de Roberto y elogiaba mi cocina, llegando incluso a pedirme mi receta de mole poblano. «Es una joya», me susurró Roberto esa primera noche mientras veíamos a David caminar con ella hasta su coche. «Mira qué feliz está nuestro muchacho». Y David estaba feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. Se fueron a vivir juntos en 6 meses, se comprometieron 1 año después y se casaron en una hermosa ceremonia en los viveros de Coyoacán. Me puse mis mejores perlas, las que Roberto me había dado para nuestro 20º aniversario, y lloré lágrimas de alegría mientras veía a mi hijo prometer amar y honrar a esta mujer por el resto de su vida. Abrí mi corazón a Margarita completamente. No era solo mi nuera, era la hija que nunca había tenido. Cuando ella y David tuvieron problemas para encontrar un departamento que pudieran pagar en Polanco, firmé como aval sin dudarlo. Cuando la empresa de mercadotecnia de Margarita redujo personal y ella perdió su trabajo,
Retiré 15,000 pesos de mi cuenta de ahorros para ayudarlos a pagar su renta hasta que encontrara algo nuevo. No tienes que hacer esto, mamá, había dicho David, pero podía ver el alivio en sus ojos. La familia cuida a la familia, le dije, repitiendo las palabras que mi propia madre me había dicho tantos años antes. Eso es amor. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar, el momento en que el dinero entró en la ecuación y transformó el amor en algo transaccional. Pero en ese momento, todo lo que podía ver era la gratitud de mi hijo y las lágrimas de alivio de Margarita. Las solicitudes de ayuda se volvieron más frecuentes después de eso. David llamó una noche de martes, su voz tensa por el estrés. Su coche se había descompuesto y necesitaban 3,000 pesos para reparaciones. 2 meses después, era la deuda de tarjeta de crédito de Margarita, acumulada durante su periodo de desempleo. 5,000 pesos esta vez. Es solo hasta que me recupere, prometió, sus ojos azules amplios y sinceros. Te voy a devolver cada peso, te lo juro. Nunca pedí que me devolvieran el dinero. La familia no cobra intereses, me decía a mí misma. La familia no lleva cuentas. Pero tal vez debería haber llevado cuentas, porque el patrón se estaba volviendo claro para todos excepto para mí. Mi vecina, la señora Chen de 2 casas más abajo, lo mencionó una tarde mientras ambas cuidábamos nuestros pequeños jardines frontales. Elena, querida, eres tan generosa con tu muchacho, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Espero que aprecie todo lo que haces. ¿Lo apreciaba? Pensé que sí. David todavía llamaba cada domingo. Todavía traía a Margarita a cenar una vez al mes. Todavía recordaba mi cumpleaños y el Día de las Madres. Pero había algo diferente en la forma en que me miraba, algo que no podía identificar. Era como si me viera no como su madre, sino como un recurso que debía administrar. El cambio se volvió más evidente después de que Margarita quedó embarazada de su primer hijo. De repente, cada conversación era sobre lo que necesitaban para el bebé. Una cuna, una carriola, un asiento para el coche, ropa de maternidad, facturas médicas que no cubría el seguro. Cada solicitud venía con la misma explicación sincera sobre presupuestos ajustados y gastos inesperados, y cada vez me encontraba extendiendo mi chequera. Vas a malcriar mucho a ese bebé, bromeaba Roberto, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Habíamos trabajado duro toda la vida para construir nuestros ahorros. Roberto había sido supervisor en los astilleros de Tampico durante 37 años, y yo había trabajado medio tiempo en una librería local mientras criaba a David. Habíamos invertido sabiamente, poniendo dinero en acciones e incluso en Bitcoin, cuando nuestro asesor financiero sugirió diversificar nuestro portafolio. Estábamos cómodos, pero no éramos ricos según los estándares de Santa Fe. La pequeña Emma nació en una mañana nevada de febrero, y cuando David la puso en mis brazos por primera vez, todas mis preocupaciones financieras se derritieron. Era perfecta, deditos que agarraron los míos con fuerza sorprendente, cabello oscuro como el de David, ojos que parecían ver directamente a mi alma. «Hola, preciosa», le susurré. «Soy tu abuelita Elena, y te amo más que todas las estrellas en el cielo». Ser abuela cambió todo para mí. Emma se convirtió en el centro de mi universo. La cuidaba cuando Margarita necesitaba trabajar hasta tarde. Compraba ropa y juguetes y libros, creando un cuarto de bebé en nuestro cuarto de huéspedes para que Emma pudiera pasar la noche. Fotografiaba cada momento importante, cada sonrisa, cada instante precioso. 2 años después, cuando nació el pequeño Oliver, mi alegría se duplicó. 2 nietos hermosos que me decían «güelita» y corrían hacia mí con brazos abiertos cada vez que me visitaban. Les habría dado cualquier cosa, hecho cualquier cosa por ellos. Y eso es exactamente lo que Margarita y David aprendieron a esperar. Las solicitudes de ayuda financiera nunca se detuvieron. De hecho, aumentaron. David lo llamaba invertir en el futuro de la familia. Cuando quiso cambiarse a un departamento más caro en una mejor zona escolar, ayudé con el depósito. Cuando Margarita decidió comenzar su propia consultoría de mercadotecnia, proporcioné el capital inicial. Cuando necesitaron un enganche para una casa en Satellite,
Liquidé parte de mi portafolio de inversiones. Es solo un préstamo, me aseguró David cada vez. Te lo vamos a devolver con intereses. Pero las promesas de reembolso se volvieron tan vacías como mi cuenta de ahorros. Siempre había otra crisis, otra emergencia, otra oportunidad que requería intervención financiera inmediata. Y cada vez que dudaba, Margarita tenía una manera de hacerme sentir culpable. Supongo que tendremos que decirles a los niños que no pueden ir a ese campamento de verano, decía con un suspiro. O tal vez tendremos que mudarnos a un barrio más barato con peores escuelas. Los niños otra vez. Siempre los niños. La manipulación emocional era sutil pero efectiva. No podía soportar la idea de que mis nietos sufrieran porque yo estaba siendo egoísta con dinero que de todos modos no me podía llevar a la tumba. Roberto trató de hacerme entrar en razón más de una vez. Elena, amor, necesitamos pensar en nuestro propio futuro, dijo una noche mientras yo escribía otro cheque. No nos estamos volviendo más jóvenes, y si uno de nosotros se enferma, nunca pudo terminar ese pensamiento. Hace 6 meses, Roberto sufrió un derrame cerebral masivo mientras trabajaba en su pequeño jardín detrás de la casa. Un momento estaba plantando jitomates, tarareando una vieja canción de José José, y al siguiente estaba colapsado en el suelo, incapaz de hablar o moverse. El viaje en ambulancia al hospital ABC fue los 15 minutos más largos de mi vida. Sostuve la mano de Roberto, viendo su rostro contorsionarse mientras luchaba por comunicarme algo importante. Sus ojos estaban abiertos con miedo y frustración, y podía verlo luchando por formar palabras que no salían. «Está bien, mi amor», le susurré, acariciando su cabello plateado. «No trates de hablar, solo descansa. Todo va a estar bien». Pero nada estaba bien. Roberto pasó 3 semanas en el hospital, seguidas de 2 meses en rehabilitación, aprendiendo lentamente a hablar y caminar de nuevo. Las facturas médicas eran asombrosas, incluso con el IMSS y nuestro seguro complementario. Fisioterapia, terapia del habla, terapia ocupacional, medicamentos, equipo especial para la casa. ¿Dónde estaba mi familia durante esta crisis? David visitó exactamente 2 veces en 3 semanas. Margarita envió flores una vez. Ambos estaban increíblemente ocupados con el trabajo, explicaron. La firma de inversiones de David estaba pasando por una fusión, y la consultoría de Margarita estaba en una etapa crucial. No podían darse el lujo de tomarse tiempo libre. Pasé esos meses sola con Roberto, viéndolo luchar por recuperar pedazos del hombre que solía ser. Algunos días eran mejores que otros. Me apretaba la mano y sonreía, y por un momento podía ver destellos del Roberto del que me enamoré hace 50 años. Otros días eran desgarradores. Olvidaba palabras, o se frustraba cuando su cuerpo no cooperaba con su mente. «Elena», dijo una tarde, su habla aún lenta y cuidadosa, «prométeme algo». «Lo que sea», dije, ajustando sus almohadas. «No, no dejes que se aprovechen de ti cuando me vaya. No vas a ir a ningún lado», protesté, pero él negó con la cabeza. «Prométeme», insistió, apretando mi mano con la poca fuerza que había recuperado. Prometí, sin saber que en un mes entendería exactamente lo que quería decir. Roberto murió tranquilamente mientras dormía un martes por la mañana en marzo. Lo encontré cuando le llevé su desayuno, pacífico y quieto, con la más tenue sonrisa en sus labios. Los paramédicos dijeron que fue otro derrame, rápido y sin dolor. Simplemente se durmió y no despertó. El dolor fue abrumador. 50 años de matrimonio no terminan fácilmente. 50 años de desayunos compartidos y chistes privados y silencios cómodos. 50 años de ser la mitad de un todo, solo para de repente encontrarte completamente sola. Deambulé por nuestra casa como un fantasma, tocando su taza de café favorita, oliendo su colonia en su ropa, escuchando sus pasos en las escaleras. David se hizo cargo de los arreglos del funeral, por lo cual estaba agradecida en ese momento. Estaba demasiado entumecida por el dolor para tomar decisiones sobre flores y ataúdes y servicios funerarios. Margarita ayudó con el obituario y la recepción, organizando todo con el tipo de eficiencia que traía a sus campañas de mercadotecnia.
El funeral se llevó a cabo en el Panteón San Fernando, donde Roberto y yo habíamos caminado tantas tardes de domingo a lo largo de los años. Era un día gris y lluvioso, el tipo de clima que coincidía con la oscuridad en mi corazón. Unas 50 personas asistieron, los viejos colegas de Roberto de los Astilleros, vecinos de nuestra cuadra, algunos parientes lejanos, y la pequeña familia de David. Me quedé junto a la tumba en mi vestido negro y las perlas favoritas de Roberto, sosteniendo la pequeña mano de Emma de un lado y la de Oliver del otro. Mis nietos estaban confundidos por la solemnidad de la ocasión, y me encontré consolándolos en lugar de concentrarme en mi propio dolor. ¿A dónde se fue, abuelito?, preguntó Emma con su voz clara de 5 años. Se fue al cielo, mi amor, le dije, aunque las palabras se sentían vacías en mi boca. El cielo parecía muy lejos en esa tarde fría y húmeda de marzo. La recepción se llevó a cabo en nuestra casa después. La gente llenó la sala y la cocina, compartiendo historias sobre Roberto y ofreciendo sus condolencias. La señora Álvarez del departamento de abajo trajo un hermoso arreglo de lirios blancos y se quedó para ayudar a servir café y sándwiches. Era una enfermera jubilada, una mujer robusta de 60 años con ojos bondadosos y manos gentiles. Si necesitas cualquier cosa, me dijo mientras lavaba platos en mi cocina, estoy a solo un piso abajo. No dudes en tocar mi puerta. Su bondad me conmovió, especialmente ya que la mayoría de los otros invitados parecían incómodos con mi dolor. La muerte hace que la gente se sienta incómoda. No saben qué decir, así que no dicen nada. O ofrecen lugares comunes sin sentido sobre que el tiempo cura todas las heridas, y que Roberto está en un lugar mejor. Mientras avanzaba la tarde, la gente comenzó a irse. Estaba agotada, emocionalmente drenada de aceptar condolencias y pretender ser más fuerte de lo que me sentía. Me había retirado a la cocina para tomar un momento sola, cuando escuché voces en el pasillo justo afuera de la puerta. No va a durar mucho más viviendo sola en esta casa tan grande, estaba diciendo Margarita en voz baja. Se está volviendo frágil, y a su edad, mamá es más fuerte de lo que parece, respondió David, pero su voz carecía de convicción. David, sé realista. Apenas puede cuidarse a sí misma. ¿Viste lo perdida que se veía hoy? Y esta casa vale por lo menos 8 millones de pesos ahora, tal vez más con el mercado inmobiliario de la Roma Norte. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Me presioné contra la puerta de la cocina, esforzándome por escuchar cada palabra. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó David. Solo digo que necesitamos empezar a pensar prácticamente. Tu madre ha sido increíblemente generosa a lo largo de los años, ayudándonos financieramente, pero no va a estar aquí para siempre. Necesitamos asegurarnos de que esté cómoda en sus años finales. La forma en que Margarita dijo cómoda me envió escalofríos por la columna vertebral. Y esta casa es demasiado para ella ahora. Continuó. Tal vez sea hora de empezar a buscar asilos de ancianos, en algún lugar bonito, por supuesto, pero más apropiado para su edad y situación. No sé, Margarita. Ella ama esta casa. Papá y mamá vivieron aquí por más de 40 años. Ese es exactamente el punto. Está llena de recuerdos que solo la van a poner más triste. Un nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita. Y David, piensa en Emma y Oliver. Van a necesitar fondos para la universidad, y el mercado inmobiliario está muy bueno ahora. Si esperamos demasiado, hubo una larga pausa. Contuve la respiración, esperando que mi hijo me defendiera, que le dijera a su esposa que la casa y autonomía de su madre no eran temas para planeación financiera casual. En lugar de eso, lo escuché decir, podrías tener razón. Déjame pensar cómo sacarlo a relucir con ella. No esperes demasiado, dijo Margarita, y luego su voz bajó a un susurro aún más bajo. Honestamente, David, a su edad y con su condición cardíaca, podría irse en cualquier momento. Ella es la siguiente. Ella es la siguiente. Esas 3 palabras me golpearon como un golpe físico. Agarré el borde del mostrador de la cocina para no caerme, mis piernas súbitamente débiles debajo de mí. No estaban hablando de mudarme a un asilo por preocupación por mi bienestar. Estaban hablando de esperar a que muriera para poder heredar mi casa. Mi condición cardíaca,
Había tenido un episodio menor hace 2 años, nada serio según mi cardiólogo, pero aparentemente lo suficientemente serio para que mi nuera lo incluyera en su planeación financiera. La forma casual en que lo dijo, como si mi muerte fuera solo otro rubro en su agenda de negocios, hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Me quedé en esa cocina por lo que se sintieron como horas, pero probablemente fueron solo minutos, escuchando a los últimos invitados del funeral despedirse e irse. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, salí de la cocina con piernas inestables. David y Margarita estaban en la sala, limpiando platos de papel y tazas de café. Levantaron la vista cuando aparecí, y por un momento vi algo en sus expresiones que nunca había notado antes. No amor, ni siquiera afecto. Era la mirada que podrías darle a un problema que necesitabas resolver. «Mamá, te ves cansada», dijo David, su voz cuidadosamente preocupada. «¿Por qué no vas a descansar? Nosotros podemos terminar de limpiar». «Gracias», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. «Es muy considerado». Mientras subía las escaleras a mi recámara, escuché a Margarita susurrarle algo más a David, pero no pude distinguir las palabras. No necesitaba hacerlo. Ya había escuchado suficiente. Esa noche, me acosté en la cama que había compartido con Roberto durante 43 años, mirando el techo y tratando de procesar lo que había aprendido. Mi hijo y nuera no solo esperaban mi muerte, la estaban planeando. Me habían reducido a un activo financiero para ser administrado y eventualmente liquidado. ¿Cuánto tiempo habían estado pensando así?, me pregunté. ¿Cuántas de esas visitas recientes habían sido motivadas no por amor, sino por el deseo de evaluar mi salud en declive y mi vulnerabilidad creciente? ¿Cuántas de esas solicitudes de ayuda financiera habían sido pruebas para ver cuánto podían extraer de mí antes de que me volviera sospechosa? Pensé en todo el dinero que les había dado a lo largo de los años, el aval firmado, los pagos de renta, las reparaciones del coche, la deuda de tarjeta de crédito, el capital para el negocio, el enganche para su casa, decenas de miles de pesos, tal vez más. Nunca había llevado un conteo exacto porque nunca lo había pensado como deuda. Era amor, me decía a mí misma. Era la familia cuidando a la familia. Pero ahora me daba cuenta de que no había sido amor en absoluto. Había sido una estrategia de inversión a largo plazo, con mi muerte como el retorno esperado. Las siguientes semanas pasaron en una mezcla de dolor y conciencia creciente. Comencé a notar cosas que había pasado por alto previamente. La forma en que los ojos de Margarita se detenían en mi joyero cuando me visitaba. Las preguntas que David hacía sobre mi testamento y mi asesor financiero. Los comentarios casuales sobre lo difícil que debía ser para mí mantener una casa tan grande por mi cuenta. Visitaron más frecuentemente después del funeral, siempre con explicaciones razonables. Estaban preocupados por mí. Querían asegurarse de que estuviera comiendo suficiente. Pensaban que podría estar sola, pero podía ver la evaluación en sus ojos, calculando mi declive como actuarios calculando el precio de un seguro de vida. «Mamá, ¿has pensado en actualizar tu testamento?», preguntó David un domingo por la tarde mientras nos sentábamos en la sala. «Quiero decir, ahora que papá se fue, tal vez quieras asegurarte de que todo esté en orden». «Mi testamento está bien», dije cuidadosamente. «Pero, ¿cuándo fue la última vez que lo revisaste? La ley de herencias cambia, y quieres asegurarte de que Emma y Oliver estén cuidados si algo te pasa a ti. Siempre los nietos». Sabían exactamente qué botones emocionales presionar. Amaba a Emma y Oliver desesperadamente, y por supuesto quería que estuvieran bien cuidados. Pero estaba comenzando a entender que David y Margarita los veían como palanca en su campaña para asegurar mis bienes. «Lo voy a pensar», dije, lo cual pareció satisfacerlos por el momento. Pero hice más que pensarlo. La siguiente semana, hice una cita con mi abogado, Harold Goldstein, un hombre que Roberto y yo habíamos conocido por 20 años. Su oficina estaba en La Condesa, en uno de esos edificios antiguos que me recordaban a mi propio barrio. «Elena, lamento mucho tu pérdida», dijo Harold cuando llegué para nuestra reunión. «Roberto era un buen hombre». «Gracias, Harold. De hecho, por eso estoy aquí».
Quiero revisar mi testamento y asegurarme de que todo esté bien arreglado. Harold sacó mi archivo y lo repasamos página por página. Mi casa iría para David, junto con la mayor parte de mis activos financieros. Había legados menores para los fondos educativos de Emma y Oliver, y una donación caritativa a la Biblioteca Vasconcelos, donde había sido voluntaria durante muchos años. Todo esto se ve normal, dijo Harold. ¿Hay algo específico que te preocupe? Dudé, sin saber cómo articular mis sospechas crecientes sin sonar paranoica. Harold, hipotéticamente hablando, ¿qué evitaría que alguien presionara a una persona mayor para hacer cambios en su testamento? Las cejas de Harold se alzaron. Esa es una preocupación seria, Elena. El abuso financiero de ancianos es más común de lo que la gente piensa. ¿Te sientes presionada por alguien? No lo sé, admití. Tal vez. Solo quiero asegurarme de que si alguna vez hago cambios, sean genuinamente mi elección y no el resultado de manipulación o coerción. Hablamos por otra hora sobre salvaguardas y señales de advertencia. Harold explicó varias protecciones legales disponibles para clientes mayores, incluyendo la opción de crear un fideicomiso revocable que sería más difícil para miembros de la familia desafiar o influenciar. Lo más importante, dijo cuando nuestra reunión concluyó, es que confíes en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Confía en tus instintos. Esas palabras resonaron en mi mente mientras caminaba a casa por la Condesa. ¿Qué me estaban diciendo mis instintos? Que mi hijo y nuera me veían como una oportunidad financiera en lugar de como un miembro de la familia. Que estaban esperando que muriera para poder heredar mi casa y cualquier dinero que me quedara. Pero seguramente estaba siendo paranoica. Estas eran las personas que había amado y apoyado durante años. David era mi hijo, mi bebé milagro. Margarita era como una hija para mí. Tenían niños pequeños y presiones financieras. Era natural que estuvieran preocupados por la herencia y planeación patrimonial, excepto que no era preocupación lo que había escuchado en la voz de Margarita ese día después del funeral. Era cálculo frío y mercenario. Decidí probar mi teoría. Unos días después, llamé a David y le dije que no me sentía bien. Mencioné dolores en el pecho y falta de aire. Síntomas que sabía que lo alarmarían dado mi episodio cardíaco previo. ¿Debo llamar al 911? Preguntó, y por un momento escuché genuina preocupación en su voz. No, creo que ya estoy bien, dije, pero me asustó. He estado pensando en lo que dijiste sobre actualizar mi testamento. Tal vez deberíamos hacer una cita con Harold. Es una buena idea, mamá. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Podrías? Me sentiría más cómoda teniéndote ahí. Por supuesto. Déjame revisar mi calendario y llamaré a la oficina de Harold. En 24 horas, David había arreglado una cita para la siguiente semana. Su eficiencia era impresionante, tenía que admitir. Casi como si hubiera estado esperando exactamente esta oportunidad. La mañana de nuestra cita, David llegó a mi casa usando su mejor traje, el gris carbón que usualmente reservaba para reuniones de negocios importantes. Me ayudó a subir a su coche con cuidado exagerado, preguntando repetidamente si estaba cómoda y si el cinturón estaba demasiado apretado. He estado pensando en tu situación, mamá, dijo mientras manejábamos hacia la Condesa. Margarita y yo también. Esta casa se está volviendo demasiado para que la manejes sola. Me las arreglo bien, dije. ¿Pero por cuánto tiempo más? Las escaleras son empinadas, el mantenimiento es caro y no te estás volviendo más joven. Hemos estado viendo algunas comunidades de jubilados muy bonitas. Lugares donde tendrías ayuda con actividades diarias, pero aún mantendrías tu independencia. Comunidades de jubilados. Justo como Margarita había sugerido en esa conversación que había escuchado. No estoy lista para una comunidad de jubilados, David. Lo sé, pero es algo en lo que pensar para el futuro. Y mientras tanto, podríamos ayudarte a manejar el lado financiero de las cosas. Ya sabes, asegurarnos de que tu dinero esté invertido apropiadamente y que no te estén aprovechando asesores financieros sin escrúpulos. Asesores financieros sin escrúpulos. Eso era rico, viniendo de alguien que trabajaba en una firma de inversiones y había estado extrayendo dinero sistemáticamente de su madre anciana durante años.
Mis finanzas están bien, dije firmemente. Estoy seguro de que sí. Pero has estado manejando todo sola desde que murió papá, y eso es mucho estrés. Margarita y yo podríamos quitarte algo de esa carga de tus hombros. Quitarte algo de esa carga de tus hombros. Otra forma de decir que querían control de mi dinero mientras yo aún estaba viva, en lugar de esperar a que muriera. Cuando llegamos a la oficina de Harold, David inmediatamente tomó control de la conversación. Harold, gusto verte. Mamá ha estado teniendo algunas preocupaciones de salud últimamente, y queremos asegurarnos de que sus asuntos estén en orden. Por supuesto, dijo Harold mirándome. Elena, ¿qué específicamente te gustaría revisar? Antes de que pudiera responder, David se adelantó. Bueno, la casa es realmente demasiado grande para mamá ahora, y los costos de mantenimiento se están comiendo sus ahorros. Estamos pensando que podría tener sentido transferir la propiedad a mi nombre para que yo pueda manejar el mantenimiento y los impuestos prediales. Así mamá no tendría que preocuparse por nada de eso. La expresión de Harold no cambió, pero vi sus manos quedándose quietas en su libreta legal. Esa es una decisión significativa, dijo cuidadosamente. Elena, ¿es algo que has estado considerando? Miré a mi hijo, sentado hacia adelante en su silla con anticipación ansiosa, y de repente todo se volvió claro. Esto no se trataba de mi bienestar o mi comodidad. Esto se trataba de asegurar el activo más grande de mi patrimonio mientras yo aún estaba viva y presumiblemente aún capaz de tomar decisiones legales. Necesito pensarlo, dije. La cara de David se descolgó ligeramente. Mamá, no tienes que decidir hoy. Pero Harold puede preparar los papeles para que estén listos cuando estés lista. ¿En realidad? Dije, encontrando mi voz. Creo que me gustaría programar una cita separada para discutir esto en privado con Harold, solo para asegurarme de que entiendo todas mis opciones. Por primera vez desde que habíamos entrado a la oficina, David se veía genuinamente sorprendido. Mamá, solo estoy tratando de ayudar. Somos familia. No hay nada que no puedas discutir frente a mí. Aprecio eso, David. Pero esta es mi decisión que tomar, y quiero asegurarme de que esté completamente informada antes de tomarla. El viaje a casa fue tenso. David siguió preguntando si había dicho algo malo, si estaba enojada con él, si me sentía abrumada por las complejidades legales. Le di respuestas evasivas y miré por la ventana las calles familiares de mi barrio. Cuando nos detuvimos frente a mi casa, noté el coche de Margarita estacionado del otro lado de la calle. Estaba esperándonos, probablemente esperando escuchar que la transferencia de la casa había sido exitosamente iniciada. ¿Cómo les fue? Preguntó tan pronto como salí del coche de David. Bien, dije. Discutimos varias opciones. ¿Qué tipo de opciones? Insistió. Varias formas de estructurar la planeación patrimonial, dijo David, su voz tensa por la frustración. Mamá quiere pensarlo. Pude ver la decepción en ambas caras. Habían esperado que esto fuera una formalidad, un sello de goma en una decisión que ya habían tomado por mí. En lugar de eso, estaban aprendiendo que aún tenía mente propia. Esa noche, después de que David y Margarita se fueron, me senté en el viejo sillón de Roberto y traté de procesar lo que había pasado. Mi hijo acababa de intentar manipularme para que le firmara mi casa. No en algún futuro distante cuando ya no fuera capaz de vivir independientemente, sino ahora mismo, mientras aún estaba sana y competente. La traición era impresionante. Había pasado años sacrificándome por este joven, vaciando mis ahorros para apoyar su estilo de vida y ambiciones, y así era como me pagaba, tratando de engañarme para que le diera el techo sobre mi cabeza. Pensé en la advertencia de Roberto. No dejes que se aprovechen de ti cuando me vaya. Él había visto esto venir. Tal vez había notado cosas que yo había sido demasiado confiada para reconocer. La forma en que las solicitudes de dinero de David se habían vuelto más frecuentes y exigentes. La forma en que Margarita evaluaba nuestras posesiones con ojos calculadores. La forma en que ambos me trataban menos como un miembro querido de la familia y más como un activo financiero que administrar. Esa noche, tomé una decisión. No sería víctima de nadie. No sería manipulada, coaccionada
presionada a tomar decisiones que beneficiaran a otros a mi costa. Si David y Margarita querían mi dinero y mi casa, tendrían que esperar hasta que estuviera realmente muerta para obtenerlos. Y tenía la intención de vivir por mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, llamé a Harold y programé una cita privada para la siguiente semana. También llamé a mi asesora financiera, Patricia Williams, una mujer astuta de 50 años que había estado manejando las inversiones de Roberto y mías durante la última década. Patricia, necesito que me ayudes a entender exactamente cuál es mi situación financiera, dije. Quiero un panorama completo de todos mis activos, inversiones y fuentes de ingresos. Por supuesto, Elena. ¿Estás pensando en hacer algunos cambios? Posiblemente. Quiero asegurarme de que esté en control de mi propio futuro financiero. La oficina de Patricia estaba en un rascacielos reluciente en Santa Fe, el tipo de lugar que me hacía sentir ligeramente intimidada, a pesar de haber sido cliente durante años. Pero Patricia misma era cálida y tranquilizadora mientras me guiaba por mi portafolio. Los números fueron mejores de lo que había esperado. A pesar de todo el dinero que le había dado a David y Margarita a lo largo de los años, Roberto y yo habíamos acumulado una riqueza sustancial. Nuestra casa valía por lo menos 8 millones de pesos, como Margarita había evaluado correctamente. Nuestro portafolio de inversiones, incluyendo acciones, bonos y sí, incluso algo de Bitcoin que se había apreciado considerablemente, valía otros 6 millones. Tenía una pensión de mis años trabajando en la librería, Seguro Social, y la pensión de los astilleros de Roberto que continuaba pagándome como su viuda. Estás en excelente forma financiera, me aseguró Patricia. Con manejo apropiado, tu dinero debería durar hasta bien entrados tus 90, incluso si necesitas cuidado médico caro o un asilo en algún punto. Hasta bien entrados mis 90. Tenía 75 ahora, lo que significaba que potencialmente tenía 20 años más de independencia por delante. 20 años más de vivir en mi querida casa de la Roma Norte, de cuidar mi pequeño jardín, de ser voluntaria en la biblioteca, de ser yo misma en lugar de la víctima anciana complaciente que mi hijo y nuera parecían esperar, pero solo si me protegía de su manipulación financiera. Patricia, hipotéticamente hablando, ¿cuál sería la mejor forma de asegurar que mi dinero se use para mi propio cuidado y comodidad, en lugar de ser desviado a otros propósitos? La expresión de Patricia se agudizó. ¿Estás preocupada por abuso financiero de ancianos, Elena? Estoy preocupada por miembros de la familia que podrían tener prioridades diferentes a mi propio bienestar. Discutimos varias estrategias. Fideicomisos revocables que serían más difíciles de desafiar. Arreglos de pago directo para mi propio cuidado que evitarían miembros de la familia completamente. Salvaguardas legales que evitarían que alguien me presionara a tomar decisiones financieras con las que no me sintiera cómoda. Lo clave que recordar, dijo Patricia, es que este es tu dinero. Lo ganaste, lo ahorraste, y tienes el derecho de gastarlo en tus propias necesidades y deseos. La situación financiera de nadie más es tu responsabilidad. La situación financiera de nadie más es tu responsabilidad. Esas palabras me pegaron como una revelación. Durante años, me había sentido responsable por la carrera de David, su matrimonio, el futuro de sus hijos, incluso los sueños de negocio de Margarita. Había vaciado mis ahorros porque pensaba que era mi deber como madre y abuela asegurar su seguridad financiera. Pero, ¿qué hay de mi propia seguridad? ¿Qué hay de mis propios sueños y deseos? Tenía 75 años, no 95. Estaba sana, alerta y capaz de tomar mis propias decisiones. ¿Por qué debería empobrecerme para enriquecer a personas que ya eran profesionales de clase media con sus propios ingresos? Más importante, ¿por qué debería recompensar a personas que me veían como nada más que una herencia eventual? Esa semana, comencé a hacer cambios. Pequeños al principio, porque no estaba lista para la confrontación que sabía que se acercaba. Abrí una nueva cuenta de cheques que David y Margarita no conocían y transferí la mayoría de mis activos líquidos a ella. Cambié los beneficiarios en mis pólizas de seguro de vida para incluir a Emma y Oliver directamente, en lugar de dejar todo a David para que lo manejara en su nombre.
También comencé a prestar atención a las formas sutiles en que mi familia me había estado manipulando. Las llamadas de David siempre parecían incluir menciones casuales de estrés financiero. Margarita suspiraba dramáticamente sobre el costo de las actividades de los niños o sus pagos hipotecarios. Los nietos eran preparados para mencionar cosas que querían pero no podían pagar. Abuelita, realmente quiero tomar clases de piano, pero mami dice que son muy caras, dijo Emma durante una visita, sus ojos azules amplios e inocentes. Tal vez abuelita podría ayudar con eso, dijo Margarita rápidamente, revolviendo el cabello de Emma. ¿Sabes cuánto le gusta la música? Sí me gustaba la música, pero estaba comenzando a entender que las clases de piano de Emma eran menos importantes para Margarita que establecer el precedente de que la cartera de abuelita siempre estaba disponible para el enriquecimiento de los niños. Las clases de piano son una idea maravillosa, dije cuidadosamente. Deberían pedirles a sus papás que las incluyan en su presupuesto. La sonrisa de Margarita flaqueó ligeramente. Bueno, con los préstamos estudiantiles de David y mis gastos de negocio, las clases extra no están realmente en nuestro presupuesto ahora mismo. Entonces, tal vez es algo para lo que ahorrar, sugerí. Es bueno que los niños aprendan que no podemos tener todo lo que queremos inmediatamente. El cuarto se quedó en silencio. David y Margarita intercambiaron una mirada que interpreté como sorpresa de que no estuviera automáticamente extendiendo mi chequera. Por supuesto, dijo Margarita después de un momento. Estamos muy agradecidos por todo lo que ya has hecho por nosotros, Elena. Has sido tan generosa a lo largo de los años. Agradecida, pero no lo suficientemente agradecida como para dejar de pedir más. La conversación pasó a otros temas, pero pude sentir el cambio en la atmósfera. Mi familia había esperado una respuesta predecible a su indirecta financiera, y en lugar de eso, habían obtenido algo completamente diferente. Estaban recalibrando, tratando de averiguar qué había cambiado. Lo que había cambiado era que había dejado de verme como responsable de su seguridad financiera. Lo que había cambiado era que había comenzado a hacerme algunas preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor versus la transacción. Lo que había cambiado era que había comenzado a valorar mis propios derechos y necesidades, tanto como valoraba los de ellos. Pero el cambio más grande aún estaba por venir. 2 semanas después, David llamó con lo que describió como una emergencia familiar. Su voz era tensa y urgente de una manera que rara vez había escuchado. «Mamá, necesito verte inmediatamente. ¿Puedo ir esta noche? ¿Qué pasa? ¿Son los niños?» «No, Emma y Oliver están bien. Es una situación financiera. Te explicaré cuando llegue». Llegó en 1 hora, solo y claramente agitado. Se había estado pasando de copas. Me di cuenta, aunque estaba tratando de ocultarlo. «Mamá, voy a ser directo contigo porque somos familia y confío en ti completamente», comenzó, paseando por mi sala como un animal enjaulado. Hice una mala inversión realmente mala. Puse dinero en lo que pensé que era algo seguro, y resultó ser una estafa. «¿Cuánto dinero?», pregunté, aunque temía la respuesta. $50,000. $50,000. Más dinero del que jamás les había dado en una sola transacción. «David, ¿de dónde sacaste $50,000 para invertir?» No pudo mirarme a los ojos. «Pedí prestado contra nuestra casa. Estaba tan confiado de que daría resultado que pensé que podríamos pagar el préstamo y aún tener dinero para los fondos universitarios de Emma y Oliver. ¿Y ahora? Ahora el dinero se fue, y tenemos que pagar el préstamo en 90 días, o el banco ejecutará la hipoteca de nuestra casa». La manipulación era tan obvia que era casi insultante. David había creado una crisis que amenazaba el hogar de sus hijos, haciendo imposible que yo me negara a ayudar sin parecer desalmada. Incluso había incluido detalles específicos sobre la fecha límite de 90 días para crear urgencia y evitar que me tomara tiempo para pensar la situación. Pero algo sobre su historia no cuadraba. «David, trabajas para una firma de inversiones. Entiendes el riesgo financiero mejor que la mayoría de la gente. ¿Cómo pudiste caer en una estafa?» «No era obviamente una estafa», dijo defensivamente. «Fue presentada por personas en las que confiaba, con documentación que se veía legítima. Estas cosas les pasan incluso a los profesionales».
¿Qué tipo de inversión era? ¿Importa? El punto es que Margarita y yo estamos a punto de perder nuestra casa, y Emma y Oliver van a tener que cambiar de escuelas, y toda su estabilidad se va a ir. Los niños otra vez. Siempre los niños. David, ¿has hablado con tu banco sobre reestructurar el préstamo? ¿O con un consejero financiero sobre otras opciones? Mamá, no hay otras opciones. Necesitamos 50,000 pesos en 87 días. 87 días. Incluso había contado los días para hacer que la crisis pareciera más real. Miré a mi hijo, este hombre que había criado y amado, y por el que me había sacrificado, y me di cuenta de que lo estaba viendo claramente por primera vez en años. No estaba teniendo una emergencia financiera, estaba ejecutando una estafa con su propia madre. David, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. Por supuesto. ¿Cuánto dinero te he dado a ti y a Margarita a lo largo de los años? Se removió incómodo. No sé exactamente. Has sido increíblemente generosa, y estamos agradecidos por cada peso. Quiero que adivines. Una cifra aproximada. Mamá, ¿por qué importa eso ahora? Esto se trata del futuro, no del pasado. Compláceme. Se quedó callado por un largo momento, calculando en su cabeza. Tal vez 20,000, 25. Intenta con 65,000, dije tranquilamente. Su cara se puso blanca. Eso no puede ser verdad. En realidad, podría ser más. Comencé a llevar registro después del funeral de tu padre, y eso es solo lo que pude documentar de los registros bancarios. No incluye cosas como los depósitos de garantía y los avales firmados y todas las veces que pagué por abarrotes y servicios y ropa para los niños. Mamá, no tenía idea de que era tanto. ¿No tenías idea? ¿O no tenías intención de devolverlo jamás? Siempre planeamos devolverte. ¿Sabes eso? ¿Cuándo? Has estado diciendo eso durante 8 años, David. ¿Cuándo exactamente planeabas comenzar a pagar los 65,000 pesos que me debes? No pudo responder. Nos sentamos en silencio por varios minutos, el peso de 8 años de manipulación financiera colgando entre nosotros. Finalmente, hablé de nuevo. David, no te voy a dar 50,000 pesos. Pero mamá, la casa, no es mi responsabilidad. Eres un hombre adulto con educación universitaria y un buen trabajo. Si tomaste una mala decisión financiera, las consecuencias son tuyas. No puedo creer que estés diciendo esto. Después de todo lo que hemos pasado como familia. Después de todo lo que hemos pasado como familia, no puedo creer que me pidas más dinero después de tomar 65,000 pesos y nunca haber devuelto ni un peso. David se levantó abruptamente, su cara enrojecida de rabia. Perfecto. Supongo que ya sé dónde estoy parado. Supongo que la sangre no significa nada cuando se trata de dinero. Tienes razón, dije calmadamente. La sangre no significa nada cuando se trata de dinero. La familia no debería tratarse de dinero en absoluto. Debería tratarse de amor y respeto y cuidado genuino por el bienestar del otro. ¿Y no crees que me importa tu bienestar? La pregunta quedó colgando en el aire entre nosotros. Este era el momento de la verdad, el momento en que podía retirarme de vuelta al cómodo negarlo o hablar la realidad que había estado evitando durante semanas. David, el día del funeral de tu padre, te escuché a ti y a Margarita discutir mi muerte como si fuera una oportunidad de bienes raíces. Su cara fue de roja a gris. ¿De qué estás hablando? Escuché a Margarita decir que yo no duraría mucho más y que esta casa vale 8 millones de pesos. La escuché decir que yo soy la siguiente. Mamá, malentendiste. Te escuché estar de acuerdo con ella sobre mudarme a un asilo para que pudieran vender mi casa. Eso no. Solo estábamos siendo prácticos sobre el futuro. ¿El futuro de quién, David? ¿El mío o el tuyo? Tampoco pudo responder esa pregunta. Creo que deberías irte ahora, dije tranquilamente. Mamá, por favor, hablemos de esto racionalmente. Estoy siendo racional. Por primera vez en años, estoy siendo completamente racional. Tú y Margarita me han estado tratando como un cajero automático andante. Y ahora están decepcionados de que la máquina esté fuera de servicio. Eso no es justo. Lo que no es justo es pasar 8 años tomando dinero de tu madre anciana mientras secretamente planeas heredar su casa. Lo que no es justo es crear emergencias financieras falsas para manipularme para que te dé aún más dinero.
Lo que no es justo es reducir a tu propia madre a una cifra en dólares en tus planes de jubilación. David me miró por un largo momento, tal vez viéndome claramente por primera vez también, no como un recurso que administrar, sino como una persona con sus propios pensamientos y sentimientos y derechos. Nunca quise que fuera así, dijo finalmente, pero así es como se volvió. Y ahora se detiene. Después de que David se fue, me senté en mi sala por horas, reproduciendo la conversación en mi mente. Me sentía simultáneamente desconsolada y liberada. Desconsolada porque finalmente había reconocido la verdad sobre mi relación con mi hijo y nuera. Liberada porque finalmente había defendido mis derechos y establecido límites que debería haber establecido años atrás. Los siguientes días fueron tranquilos. David no llamó. Margarita no pasó por aquí. Me pregunté si se estaban reagrupando, planeando una nueva estrategia, o si finalmente estaban aceptando que su manipulación financiera había terminado. El jueves por la mañana, estaba trabajando en mi pequeño jardín cuando escuché que tocaron a mi puerta. Esperaba que fuera uno de mis vecinos, pero cuando abrí la puerta, encontré a Emma y Oliver parados en las escaleras de mi entrada. «Abuelita», Emma me abrazó por la cintura. «Te extrañamos. Mami dijo que podíamos visitarte mientras ella hace mandados», explicó Oliver, su sonrisa desdentada iluminando toda su cara. Miré más allá de ellos y vi el coche de Margarita esperando en la banqueta. Me saludó con la mano a través del parabrisas, pero no se bajó. «Por supuesto que pueden visitarme», les dije a los niños, aunque las campanas de alarma estaban sonando en mi cabeza. Usar a los nietos como palanca emocional era una nueva bajeza, incluso para Margarita. Emma y Oliver pasaron la tarde conmigo, jugando juegos de mesa y ayudándome a hornear galletas. Eran compañía deliciosa, como siempre, pero no podía quitarme la sensación de que su visita había sido orquestada para máximo impacto emocional. Cuando Margarita regresó para recogerlos, finalmente se bajó del coche y se acercó a mi puerta principal. «Elena, espero que haya estado bien que los dejara así. Tenía algunas citas en el centro, y sabes cuánto les gusta pasar tiempo contigo. Siempre es maravilloso verlos», dije cuidadosamente. «Qué bueno, porque ellos te aman tanto, y David y yo odiaríamos que algo interfiriera con su relación con su abuela». La amenaza era sutil pero inconfundible. «Pórtate bien, o perderás acceso a tus nietos. Yo también los amo», dije. «Mucho. Lo sé. Y sé que quieres lo que es mejor para ellos. Lo que es mejor para ellos». Otra forma de decir que mi apoyo financiero era esencial para su bienestar. «Margarita, ¿puedo preguntarte algo directamente?» «Por supuesto. ¿Tú y David realmente quieren una relación conmigo? ¿O solo quieren mi dinero?» La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento, su expresión cuidadosamente compuesta se resbaló, y vi algo frío y calculador por debajo. «Elena, no puedo creer que preguntes tal cosa. Te amamos. Eres familia. Entonces, ¿por qué cada conversación que tenemos eventualmente gira hacia el dinero?» «No, no es así. Las clases de piano, las reparaciones de la casa, los gastos del negocio, la supuesta estafa de inversión de David. Siempre es algo que requiere que yo escriba un cheque». La máscara de Margarita se resbaló más. «Haces que suene como si te estuviéramos usando, pero así no es como funciona la familia. La familia se ayuda entre sí. Tienes razón. La familia sí se ayuda entre sí, pero la ayuda debería fluir en ambas direcciones». «¿Cuándo fue la última vez que tú o David me ayudaron con algo?» Margarita se quedó callada por un momento, aparentemente buscando en su memoria ejemplos de asistencia que habían proporcionado. «Ayudamos a planear el funeral de Roberto», dijo finalmente. «Ustedes organizaron una recepción que yo pagué. Visitamos regularmente para asegurarnos de que estés bien. Visitan regularmente para evaluar si estoy lo suficientemente sola o vulnerable para tomar decisiones financieras a su favor». «Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué le dijiste a David que yo soy la siguiente?» La cara de Margarita se congeló. «Nunca dije eso. Te escuché, Margarita. El día del funeral de Roberto, en mi propio pasillo, discutieron mi muerte como si fuera una oportunidad de negocios. Malentendiste lo que escuchaste. ¿Sí?
Entonces, explícame qué quisiste decir cuando dijiste que esta casa vale 8 millones de pesos y que yo podría irme en cualquier momento. Margarita enderezó los hombros y por primera vez en nuestra relación de 8 años, dejó caer toda pretensión de afecto. Bien, ¿quieres honestidad? Aquí está la honestidad. Tienes 75 años, Elena. Tienes una condición cardíaca. Estás viviendo sola en una casa que es demasiado grande para ti. Y no te estás volviendo más joven. David y yo hemos estado tratando de ser respetuosos al respecto, pero la realidad es que vas a necesitar ayuda eventualmente. Y cuando llegue ese momento, alguien va a tener que tomar decisiones sobre tu cuidado y tus bienes. Y han decidido que alguien deben ser ustedes y David. Somos tu familia. ¿Quién más va a ser? Tal vez yo, dije tranquilamente. ¿Tú? Tal vez yo voy a tomar decisiones sobre mi propio cuidado y mis propios bienes. Margarita se rió, un sonido sin calidez. Elena, sé realista. Apenas saliste de esta casa durante la enfermedad de Roberto. Ni siquiera puedes programar tu control remoto. ¿Realmente crees que eres capaz de manejar decisiones financieras y médicas complejas? El condescendencia en su voz era impresionante. Así era como realmente me veía. Como alguien demasiado vieja e incompetente para manejar su propia vida. Creo que soy más capaz de lo que me das crédito, dije. Mira, entiendo que esto es difícil para ti,